leo textualmente, dice: a un mes del estiaje, gobierno sigue pensando en la importación de gas y barcazas para evitar los temidos apagones. Eso que los jóvenes escucharon de sus padres, que los niños nunca han visto, y otros temas de interés nacional que los iremos tratando en profundidad, no una, sino repetidas ocasiones. El fenómeno del niño, que representa en este momento, ¿es real su amenaza o no? Yo tengo un hijo de 21 años, mi hijo mayor, que va a ser abogado los próximos meses. Le pregunto, ¿tú sabes lo que es el fenómeno del niño? Sí, dice eso, que es un problema del medio ambiente cuando llueve mucho. No, el desastre que acarrea un fenómeno del niño es inmesurable. Bordea los miles de millones de dólares y no se está tratando en profundidad. Así que este y otros temas serán evaluados, analizados, debatidos en un programa que por ahora es un enorme desafío, que es 1 hora al día en Radio Sonorama de manera continua, de lunes a viernes, y con un comentario particular. El día viernes vamos a hacer una entrevista que sea casual, que sea un poco lúdica, para salirnos de estos temas que, insisto, deben ocupar la agenda nacional. ¿Qué es más importante en estos momentos? Que prevenir, evitar, tomar acciones, si es que estamos a tiempo, para que no existan riesgo de apagones. Entonces me dirá algún oyente o algún televidente: espérese un ratito, pues si el fenómeno del niño es que van a llover más, va a haber más lluvias. Sí, va a llover más en la costa, pero va a haber lo que se llama un estiaje. ¿Qué es un estiaje? El estiaje es una disminución del caudal hídrico en los ríos que alimentan sobre todo a Masar, la reserva energética del Ecuador, una represa maravillosa que se construyó en años anteriores, como ustedes saben, y que cuando está llena tiene un espejo de agua de 32 kilómetros. Esa es la reserva energética del Ecuador. Potencia Coca-Cola Sinclair, reserva energética. Tenemos la represa de Masar, Daule Peripa también en la costa ecuatoriana. Pero de eso no estamos hablando, y todavía cuando veo en la prensa que están dando en el ministerio palos de ciego, insisto, voy a hacer un enorme esfuerzo para que este sea un programa de debate, de profundidad, sin llevarlo a temas políticos. Así que de lo que ustedes creen que voy a hablar, no lo haré. Creo que sí, por la circunstancia particular de esta semana, haré un comentario al final de esta entrevista. Empezamos este programa nuevo que sale en la radio a nivel nacional y también saldrá en televisión y en todas las redes sociales de Sonorama y de Glass en línea a nivel global. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado en este primer programa, que no será seguramente la única vez que venga, que tenga la gentileza de acompañarnos. Nos acompaña el ingeniero Miguel Calahorrano, PhD en electricidad, máster ingeniero, que tiene una larga trayectoria en el sector eléctrico y sin duda alguna es una autoridad para comentar estos temas que estamos iniciando en este ciclo de entrevistas. Vamos a presentar antes un video de la expectativa que puede causar apagones. Escucharon bien. Cortes de energía eléctrica de hasta 3 horas todos los días. Adelante el video. Uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos es la creciente amenaza de apagones. Yo creo que eso de los apagones, ahorita en la actualidad va a repercutir bastante, porque imagínense las personas que tenemos nuestros electrodomésticos van a subir bastante, ¿no? Entonces, al dañarse la refrigeradora o qué sé yo, ¿quién va a responder por eso? Tenemos negocios, tenemos refrigeradoras, todo lo que es artefacto eléctrico, y además nos complica bastante, porque si uno trabaja con negocios, nos afecta bastante. La demanda de energía eléctrica se ha vuelto más inestable. Los expertos advierten que esta situación podría tener consecuencias graves para el suministro eléctrico en el país, lo que se traduciría en apagones que afectarían a millones de ecuatorianos. Pero el impacto de estos apagones va más allá de la incomodidad momentánea. Nosotros también manejamos lo que es mi negocio, manejamos congeladores donde guardamos la materia prima, en mi caso de la picantería. Entonces, si vienen los apagones, imagínense, se corren el riesgo de dañarse los productos, la materia prima. Eso es un dolor de cabeza, los apagones, porque uno está a veces, más que todo uno que tiene su pequeño negocio,
Entonces aquí se queda a oscuras, afecta eso, los artefactos se apagan y uno no sabe si es que cuando viene la luz va a venir con fuerza, se van a quemar. La falta de electricidad puede perjudicar gravemente la vida cotidiana de las personas, desde interrupciones en el suministro de agua potable hasta problemas en la atención médica y la seguridad. Los apagones pueden tener un efecto devastador en la calidad de vida de la población. Haber adquirido con tanto sacrificio una respiradora, un microondas o un aire acondicionado, lleno de los apagones, ¿quién nos responde por eso? Es importante que el gobierno aborde estas preocupaciones de manera efectiva y garanticen que los ciudadanos no sufran las consecuencias de este proyecto en términos de apagones y problemas energéticos. La atención a estos desafíos es esencial para asegurar un futuro más estable y seguro para todos los ecuatorianos. Que son buenos para alzar las tarifas, pero no para dar un buen servicio. Eso está a pique, están demasiadas elevadas, no hay control, parece que no hay control en esa, porque ponen, yo al menos pago $60 mensuales, entonces como que no está demasiado, no paso en la casa y sin embargo, no sé por qué lo suben tanto. Para cuando uno va a reclamar porque le salen las tarifas altas de la energía, las planillas vienen altas, uno vaya a reclamar, no dan solución. Nunca dan solución, es por gusto pasar el tiempo, pasar coraje, porque nunca dan solución a nada. La preocupación ciudadana, recuerde que este es el primer programa que estamos haciendo y lo estamos haciendo en vivo y que vamos a comentar acerca de esta problemática que no es la única en el sector eléctrico ecuatoriano. Entiéndase, sin electricidad no operan las fábricas, los comercios, los negocios, la refrigeradora. Esto es más o menos como que yo le dijera a los centennials que se va a ir el internet, que ya ha pasado anteriormente, por falta de control. Damos la bienvenida al doctor Miguel Carorrano, PhD en electricidad, para analizar un poco más en profundidad. ¿Hay un riesgo real de cortes, Miguel? Bienvenido al programa, bienvenido al primer programa de Glass en Línea, por Radio Sonorama. Buenas tardes, Jorge, y muchas gracias por la invitación. Pues un saludo, un cordial saludo y también pues un cordial saludo a todos los seguidores de tu nuevo programa y pues bueno, deseando lo mejor de los éxitos para esta actividad que se reinicia, según yo conozco, pues, ¿no? Ah, sí, olvidé de mencionarlo al inicio del programa. Antes de entrar a la política o la función pública en el 2007, bueno, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, como todos saben, me dedicaba a desarrollar, implementar redes de telecomunicaciones no solo en Ecuador, sino, bueno, Perú, Colombia, Brasil, El Salvador, México, Estados Unidos. Pero yo tenía un programa de entrevistas, que era una actividad adicional que yo hacía, que empezó como un hobby y por un accidente de la historia, pero lo hice casi 8 años. Hasta la semana anterior en la que evidentemente no podía seguir haciéndolo siendo ministro de Estado. Era una cosa, hubiera perdido toda objetividad. Pero bueno, con mucho entusiasmo lo reinicio y espero que sea para largo tiempo también y de que tenga éxito depende de lo que tratemos en esta entrevista y en las próximas entrevistas, Miguel. Veo datos, con gusto, Jorge. Veo datos, no veo todo el panorama, ya no tenemos acceso a toda la información, quizás tú le des un seguimiento mayor. El año pasado se ocuparon creo que hasta 400 megavatios que importamos desde Colombia. Tú podrás precisar esa información. Me has enviado también abundante información que he estado revisando. Pero el fenómeno del Niño también representa históricamente estiaje para las cuencas hídricas de Colombia. Es decir, Colombia será muy cauto a la hora de vendernos energía y la energía tiene que salir de algún lado o vienen los racionamientos. Y hoy lo toca el universo con una solución media rocambolesca que la vamos a comentar más adelante. ¿Qué ha ocurrido en el sector eléctrico, Miguel, cuando éramos un país exportador de energía? De hecho, en épocas del año estamos exportando energía eléctrica. Bueno, hay 3 causas, ¿no? En primer lugar, que después de 2017, pues prácticamente no se ha incrementado un solo megavatio de energía nueva, ¿no? Las centrales Todo que lo contrario.
La central del 2017, quiero decir, ¿no? Sí, claro, todo lo Después de contrario. que, Parece que hay parque termoeléctrico que está fuera de operación en este momento. además, sí. Y entonces las centrales que entraron fueron un poco más tarde del 2017, fueron del Citanizagua y fueron y Minas San Francisco, centrales que al 2017 ya estaban avanzadas en un 90%, ¿no? Y hay otra como es Toachi Pilatón, que también tenía un avance del 80% Y que en no la la que no se ha terminaron. hecho absolutamente nada. Recuerdo que la obra civil estaba al 95%, Miguel, de Toachi Pilatón. Además, permítame explicar algo para los oyentes y para la audiencia. Las cuencas hídricas, en el caso del Ecuador, que tenemos una cordillera que atraviesa el territorio ecuatoriano de norte a sur, hay agua que va hacia la Amazonía, son cuencas hídricas que alimentan los ríos de la Amazonía desde la cordillera de los Andes, y por otro lado hay las cuencas que van hacia el océano, los ríos que recorren la costa ecuatoriana. Si me corriges en cualquier momento, Miguel, si digo alguna imprecisión, ha pasado mucho tiempo de esto, pero Está bien, está bien. Toachi Pilatón es cuenca hídrica que ve hacia la costa ecuatoriana, es decir, hacia el occidente, que tienen un comportamiento hídrico complementario con las cuencas hídricas que van desde la cordillera de los Andes hasta la Amazonía. Es decir, el no haber terminado Toachi Pilatón oportunamente en caramba, más de 6 años, nos pone en mayor riesgo. Efectivamente, así es. O sea, en la costa ecuatoriana, cuya vertiente es hacia el Pacífico, hay que distinguir dos aspectos de la complementariedad, ¿no? Una es la complementariedad que presenta la cuenca del río Guayas, especialmente los ríos Baba y Daule, donde está Daule Peripa, en donde pues en los 4 primeros meses del año llueve el 85% de lo que llueve todo el año. Entonces, claro, esa energía cuando se presenta, cuando en el otro lado, en el régimen amazónico, pues estamos en sequía y es como que nos cae pues una bendición cuando más o menos en torno de la corriente del Niño que se presenta a fines de año o primeros días de enero, llega esa energía que nos permite salir adelante. Y en otra parte está en la región del Chocó andino, donde podría estar muy cercano, pues, Toachi Pilatón. Allí, en cambio, comienza la época de mayor pluviosidad entre octubre y abril y mayo. Y entonces quizás es un espacio mucho mayor en el que efectivamente se presenta la complementariedad con el régimen pluvial amazónico, ¿no? Efectivamente, yo también considero que no haber terminado durante más de 6 años ya Toachi Pilatón nos aboca en este momento a una grave situación. Toachi Pilatón en este momento faltan de introducir más o menos 203 megavatios, porque hay que recordar que Toachi Pilatón tiene 3 centrales, ¿no? Una central que es Arapullo, que es de 49 megavatios, esa ya está operando, ya está entregando energía, y luego pues tenemos la otra central, la de Toachi Pilatón, la del Grueso, Aliuriquín se llama. Entonces la central Aliuriquín tiene 203 megavatios más. A pie de presa tiene una central pequeñita de 1.4 megavatios, que efectivamente, o sea, las obras civiles estaban sumamente avanzadas. En este mismo momento hay problemas que se presentan en la conexión entre Sarapullo y Aliuriquín, problemas de ingeniería civil, y también se sostiene que hay problemas de ingeniería civil en la chimenea de equilibrio de Aliuriquín. Entonces, sin embargo, son obras civiles que pudieron y debieron haber sido ya enfrentadas y desarrolladas y tenerlas listas como para una circunstancia de estas, ¿no? Ahora, volviendo a lo anterior, yo lo que quiero decir es que hay 3 factores, ¿no? El uno es que siempre hay una alta demanda creciente. Su tendencia se ubica entre el 4 y el 6% del crecimiento de la demanda en el país, permanente. Lo Y cual ha sido histórico, Miguel. Aquí no hay sorpresas, no hay nada que se escapa de una planificación básica. No es que repentinamente hay más consumo. Te interrumpo un minuto, Miguel, explicándolo en términos sencillos para los oyentes, para los que nos siguen por las redes sociales. Cuando llueve en una época del año en Toachi Pilatón, no llueve
en la otra parte de la cordillera, es decir, son complementarios. Eso permite en el diseño de la planeación estratégica que exista un suministro más o menos continuo, que es reforzado por la termoelectricidad como tiene que ser. Veo además, Miguel, que se está planteando una operación que me parece muy arriesgada de traer un barco flotante que se conecte al gasoducto del Campo Amistad que está al frente de las costas de la provincia del Oro para llegar a un complejo termoeléctrico que usa gas natural que se instaló también entre el año 2007 y 2017. Es una operación bastante delicada, o sea, se ve mucha improvisación y aquí no hay nada nuevo. Teníamos que expandir la red para que lleguen los camaroneros. Recordemos que estamos incentivando con tarifas y con regulación para que los camaroneros, por ejemplo, dejen de utilizar diésel en sus bombas y aeradores. Eso tampoco ha ocurrido, es decir, no ha habido plan de expansión. Ya hablaremos de las pérdidas de energía, las pérdidas no técnicas, entiéndase, robo de energía. Y ahora ni siquiera pudieron terminar Toachi y Pilatón. Y queremos traer gas de algún lugar del planeta. Yo veo el asunto bastante grave, Miguel. Además vi el balance energético que me trajeron sindicalistas eléctricos, queridos amigos de muchos años, y me quedé absorto. No veo solución. Efectivamente así es. A mí lo que más me llama la atención es que la documentación oficial que existe señalan que desde el mes de enero de este año, los entes del gobierno responsables de este asunto ya conocían que iba a haber deficiencia energética y por lo tanto habría crisis energética al final de este año, ¿no? Cuando venga el año pasado la sequía. Estuvimos en riesgo también. Bueno, yo todavía estaba bueno, preso, no quiero hacer de eso un tema en las entrevistas, pero el año pasado estuvimos en riesgo de apagones y racionamiento de energía. Así es. Eso quizás no sé, yo no sé cómo decir de otra manera. Había un papanatas ahí en SENACE que nunca supo cómo manejar adecuadamente el sistema nacional y había un ministro que no conocía nada de energía y a sabiendas de que en agosto ya se conocía que comenzaron a bajar los caudales, pues vendieron la energía. A mí me gustaría, Jorge, quizás, no sé si yo envié una pequeña lámina de la energía de reserva con la que cuenta el país, para poder explicar con esa lámina de la reserva del país, si es que es posible exponerla, por favor. Miguel, vamos a intentar. Está en pantalla en este momento. Se me anticiparon la gente de producción. Bueno, para los que nos están escuchando por la radio, que son muchísimas personas, creo que hay 18 transmisores en Sonorama, tratemos de ser bastante explícitos. Esto es una curva que está en las represas ahí, ya la vi. Mazar, Amalusa, Daule Peripa, Pisayambo y Coca-Cola. Exactamente. Adelante, Miguel. O sea, esto proviene del informe del SENACE del año 2022, o sea, esta es una información oficial, ¿no? Esta es la forma como se manejó la reserva energética del país, porque también quisiera yo decir que yo le escucho al señor Noboa que señala que se debería establecer unos almacenes de energía electrónicos. Me llama mucho la atención aquello porque no podrían ser otra cosa que baterías. Perdóname, repite, Miguel. Oye, no iba a ser un programa político, pero ¿puedes repetirme lo que acabas de decir? Sí, o sea, hay una entrevista que se presenta el señor Noboa donde él dice, pues que, en primer lugar, dice un asunto de que el problema está en la transmisión y con la transmisión... eso sí lo vio el país absorto. Lo que pasa es que deberíamos tener Debería, Miguel, existir, perdón que te interrumpa, debería haber un control social a través de las redes sociales cuando se dicen temas que son muy inexactos y más aún en un debate presidencial, que cuesta 5 centavos la transmisión de energía. Creo que está en 0.75, 0.8, alguna cosa así de lo que la memoria me permite recordar. Él dice que cuesta 5 centavos cuando en realidad cuesta menos de un centavo, cuesta 0.7. Claro, y lo grave es que lo tengo muy claro. Desde allí él levanta la tesis de que resuelto el problema de la transmisión, que no sabe cómo,
y que se van a bajar las tarifas y promete una bajada de las tarifas de energía, ¿no? Que eso realmente es, cuando se ve, más luego podemos revisar, yo tengo asimismo otra pequeña lámina respecto del asunto, podemos revisar cómo se cae como un castillo de naipes una propuesta que no tiene ningún sentido, ¿no? Miguel, Pero hacemos una pequeña pausa, Miguel, disculpa que te interrumpa en este momento, estamos con gusto. En vivo, al aire, una pequeña pausa. Pero quiero que regresemos también con eso de que se puede almacenar energía ¿qué? En una pila gigante, no sé. Eso me lo tienes que explicar. Baterías, pero hay que explicarle eso a la ciudadanía. Estos son temas de profundidad. Permíteme hacer una pausa y regresamos por Radio Sonorama con Glass en línea. Con gusto. Esto es Glass en línea. Únete a la conversación. En este programa promovemos un diálogo abierto y honesto. Glass en línea. El otro gráfico lo tenemos. En este programa promovemos un diálogo abierto y honesto. Glass en línea. En este programa promovemos un diálogo abierto y honesto. Glass en línea. En este programa promovemos un diálogo abierto y honesto. Glass en línea. Estamos de vuelta por Radio Sonorama con Glass en línea. Nos acompaña el PhD Miguel Calahorrano, ex ministro de Electricidad. Quiero agradecer la retransmisión de Radio Morena 640 AM, Radio Unión 580 AM, Radio Atalaya Milagro 810 AM, Radio La Nuestra 93 FM del sur de Manabí, Radio Carnaval 96.9. Retransmiten además todas las redes sociales de Sonorama y Glass en línea. Me estoy acostumbrando, había hecho televisión, nunca radio, Miguel, así que también ruego a la audiencia y a ti que me disculpen cualquier tema de la producción o tema técnico. Miguel, estábamos hablando de esto de almacenar energía. A ver, ¿cómo se almacena la energía? Quiero saludar también, me dicen que hay como 3.400 ciudadanos conectados al Facebook en la transmisión en vivo. Mírenme cómo estamos en las otras redes sociales. Creo que son indicadores favorables. Esto es lo que busca este programa, crear un debate, poner temas sobre la mesa y, ¿por qué no?, llamar la atención de la sociedad para resolverlos y enfrentarlos. De eso se trata la comunicación en la comunidad. Oyentes, ¿cómo se almacena energía eléctrica? Esto no es un celular, el país no es una laptop ni una tableta. La única forma de almacenar energía, nuevamente Miguel, con toda libertad me puedes interrumpir cuando así lo estimes, espero que esa sea la tónica además del programa. Mañana trataremos sobre el fenómeno del Niño, creo que va a ser una entrevista también muy interesante. Se puede almacenar con represas que contengan agua. Hay dos tipos de hidroeléctricas, las de paso, cogen una caudal de agua, la desvían, pasa por una turbina y regresa aguas abajo. El agua no se consume, se desvía, la energía de movimiento se convierte en electricidad, energía cinética. El otro tipo de hidroeléctrica son represas, que tienen mucha contención de agua, que tú la comienzas a almacenar cuando tienes otras fuentes de energía y la comienzas a liberar cuando falta la electricidad, que es el caso en particular de la represa de Masara. Miguel, ¿cómo es esto de que se puede almacenar energía en dispositivos electrónicos? La verdad es que nunca había escuchado una cosa de esta naturaleza. Bueno, efectivamente, yo la única manera que veo es que sea en baterías, y en baterías primero que sería sumamente costoso. No, pero tendríamos que crear ciudades de baterías, pues eso no veo. Honestamente, perdóname que me sorprenda,
Pero es que hay que ilustrar a la ciudadanía. A lo mejor la ciudadanía puede creer que se puede pues, comprar un canchón de baterías y almacenar energía para el país. Eso no existe, que yo sepa, Miguel. Te recuerdo que estuve 5 años en el bote y tampoco estoy actualizado en todo el tema. El ingeniero en electricidad eres tú, yo soy de Telco. Sí existe, pero no en la cuantía que se puede evidentemente, no es posible. En los almacenes, no. Por eso yo quisiera volver al gráfico en el que estábamos en antes. Regresamos, por favor. Nosotros tenemos actualmente una capacidad de almacenamiento de energía de más o menos 1.500 gigavatios hora, ¿no? Hay que saber que el país consumió en el 2022 más o menos 28.600 gigavatios hora en todo el año, ¿no? Entonces nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento de 1.500 gigavatios hora. Lo que consume el país en un mes, digamos, un mes de menor consumo podría ser 2.200, 2.300. En diciembre puede subir eso a 2.800 gigavatios hora. Que Miguel, entonces, es el crecimiento esperado, eso hay que decirlo. Aquí la demanda crece entre el 3 y el 5%, depende también del dinamismo económico, de que se venda más, se fabrique más, que la gente consuma más, que eso no está ocurriendo. Pero no veo nada fuera que pueda haber sido marginado de una planificación responsable, Miguel. O sea, no se hizo nada. Efectivamente, o sea, yo ya he señalado las causas, la propia CELEC y el propio SENACE señalan que cada año se debería incrementar más o menos 400 megavatios de capacidad instalada, cosa que no se ha hecho en absoluto en los últimos más de 6 años de la presidencia del señor Lenín Moreno y del señor Guillermo Lasso, ¿no? Miguel, debo decir por responsabilidad histórica que quedaron estudios realizados. Me parece que de Cardenillo, creo que había hasta una prefactibilidad de la cuenca del Zamora. Es decir, habían proyectos que podían continuar en construcción, en desarrollo normal repito, un manejo responsable del sector eléctrico. Aquí no es que ha caído una bomba, no es que se ha venido el mundo abajo, sencillamente no se hizo lo que debíamos construir para un incremento de demanda, que es el esperado, 3, 4, 5% al año. No hay novedades aquí. Yo también quisiera, para que la ciudadanía tenga más o menos claro lo que significa los apagones. Quiero decir que cuando tuvimos apagones entre el 16 de noviembre del 2009 y el 11 de enero del 2010, donde me tocó estar a mí enfrentando esa situación, lo recuerdo. Quiero decir que el déficit de energía que había era del 11%. Y con el 11% de energía que enfrentamos y lo fuimos reduciendo poco a poco, al comienzo recordará la ciudadanía que debíamos tener apagones, por ejemplo, en Quito y en Guayaquil, del orden de 12 horas diarias, lo cual provoca gravísimos efectos en la industria, en el comercio, en la atención sanitaria, en la vida pública, porque afecta a la iluminación, afecta a los semáforos, al manejo del tráfico. Entonces se vuelve un problema gravísimo, ¿no? Se dice que, según estadísticas internacionales, si un país no cuenta con 1 kilovatio hora de energía, pierde $1 por cada kilovatio de hora de energía que no cuenta. Y hay que saber que, por ejemplo, Pauta en este mismo momento, después de ya más de 40 años de operación, produce energía que está por debajo de $0.01 el kilovatio hora. Así es. Entonces, no contar con la energía cuesta muchísimo, le cuestan miles de millones de dólares. Quiero hacer una reflexión, Miguel, acerca de esto, porque antes del 2007, lo usual era, por ejemplo, un centro comercial, una fábrica, una procesadora de alimentos, industria de cualquier naturaleza. Tiene que tener grupos electrógenos, es decir, generadores de respaldo que consumen diésel, para poder garantizar su operación. La vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional, por poner un ejemplo, Guayaquil, para dimensionar en los oídos, en la mente de la audiencia, representa creo que el 30% de la demanda del país. Puedo estar un poco equivocado, Miguel, insisto, siempre me puedes corregir. Ahora, cuando se construyó una fábrica, digamos en el año 2010, bueno, no estaba en su planificación, probablemente un respaldo pequeño, pero no un respaldo energético con generadores que cubran el 100% de la operación.
sino una generación realmente de emergencia. Ahora, todo proyecto de desarrollo va a tener que incluir un respaldo de un generador con capacidad del 100% de la demanda probablemente, Miguel. Eso significa que la estructura de costos se va para arriba, se pierde competitividad, pierden competitividad los exportadores. No se puede actuar de esa manera con el sector eléctrico, telecomunicaciones, salud, educación, que ya iremos hablando en este programa en entrevistas futuras, Miguel. Además, desde ya te comprometo para unas futuras entrevistas. Todavía tenemos tiempo, pero, por ejemplo, lo que se quiere hacer con el fideicomiso de CENEL. Creo que tú me enviaste una copia de ese contrato de fideicomiso que se pretende, espero que no se haya firmado, que es una cuasi privatización de todos los flujos de las empresas eléctricas. Es decir, no estamos ayudando a resolver el problema. Se quiere agravar el problema deliberadamente. Esto tiene nombre, Miguel, insisto. Yo hago un enorme esfuerzo para no llevar esto al tema político, pero se llama neoliberalismo. Esto tiene nombre. Vea usted quién resuelve. Yo le ofrezco, busca quien le dé. Yo prometo, no te doy. Y arréglesela como pueda, sálvese como pueda. Se llama neoliberalismo. Y resulta que el neoliberalismo en áreas estratégicas tiene los efectos que son conocidos ahora. Menos producción de petróleo, ahora tenemos riesgo de apagones. Ya hablaremos en algún momento de telecomunicaciones y la renovación de los contratos de concesión de las operadoras móviles. Ya iremos desarrollando esos temas en el camino. Pero Miguel, aquí no hay nada que escape de la planificación y ahora el Ecuador será menos competitivo si comenzamos a tener que invertir en grupos electrógenos en todas las cadenas productivas del país. Yo sostengo la tesis de que lo que va a suceder ahora, lo que está sucediendo ahora, este déficit energético que vamos a tener, es exactamente el mismo y por las mismas causas que aquel que generó el neoliberalismo entre 1996 y 2006. Es decir, allí ya se comprobó que el país estaba pues al borde del precipicio energético por esa falta de obras, por esa falta de visión, por esa falta de planificación. Y entonces eso es lo que pasó, producto de eso es lo que sucedió la crisis energética del 2010. Y ahora volvemos a lo mismo, ¿no? Pero yo quisiera nuevamente ir al gráfico, Jorge, para explicar el almacenamiento de la energía. Regresemos al gráfico, por favor, en producción. A mi juicio es de suma importancia, ¿no? O sea, y ahí tenemos el gráfico. Está en pantalla, explícalo un poquito. Recuerda que hay gente que nos sigue por radio, mucha gente nos está siguiendo por la señal de Sonorama en este momento. Esos son los 4 almacenes de energía que nosotros tenemos. Abajo en celeste está Amalusa, luego que aparece, esta área que aparece como la más grande, eso es Mazar. Y lo que está en gris encima de Mazar, eso es Daule Peripa y Baba. Y lo que está en verde arriba es Pisayambo. Ojo, que antes del 2007, del 2010, digámoslo así, lo que nosotros teníamos era estrictamente Amalusa y Pisayambo y un poco de Daule Peripa. Y con eso teníamos que enfrentar las crisis energéticas. Para mi juicio, yo siempre reivindico la construcción de Mazar. Mazar se inició efectivamente en torno del 2005 y se terminó en el pero 2000. Ya yo recuerdo, Miguel, y disculpa que hable en primera persona, pues no había un avance creo que ni del 6%. Esa es una obra que se realizó entre el 2007 y el 2017, creo que la inauguramos en el 2010. Así es, 2010, pero yo sostengo, porque me di el trabajo de hacer una revisión de cómo fue el proceso de construcción y el financiamiento de Mazar, y es en la presidencia del doctor Rafael Correa que se realiza el 82% del financiamiento de la obra y de su construcción. Porque cuando él llegó estaba en 18%, o sea que prácticamente Mazar, que para mí es una de las obras del siglo, porque desde siempre en Inesel nosotros añorábamos porque se construya Mazar para desde allí tener la capacidad de guardar energía. Y claro, Mazar tiene en cascada, pues hoy en día, la propia central de Mazar, la propia central Molino, que es la que estoy diciendo que tiene ya 40 años. Que es Paute para ilustración de los oyentes. Y aguas abajo viene Sopladora. Trato de explicarlo para los oyentes. Y tenemos los estudios para Cardenillo. A ver, lo trato de explicar en términos sencillos y para los que no ven este gráfico en pantalla, porque nos siguen por la radio.
el agua se contiene en una enorme represa. Esta represa es la represa de Mazar. Pasa por unas turbinas, creo que genera poco 80 megavatios, me parece, en potencia, y esa misma agua entra a Paute, a lo que históricamente nosotros llamamos Paute, los que no somos parte del sector eléctrico. Bueno, yo fui transitoriamente parte del sector eléctrico. Ahí se generan, creo que 1.100 megavatios, Miguel, y la misma agua vuelve a turbinarse, a pasar por turbinas en la central que se llama Sopladora, que no recuerdo la potencia, Miguel, y están los estudios para que esa misma agua vuelva a generar electricidad en la represa que se conoce como Cardenillo, que quedaron los estudios, creo que hasta ingeniería de detalle listo. Es decir, misma agua genera en Mazar, Paute, Sopladora y puede generar en Cardenillo. Es una optimización del recurso hídrico brutal para todos los ecuatorianos. Eso es lo que nosotros conocemos como centrales en cascada, y las 3 centrales, que más o menos suman unos 2.000 megavatios, pueden llegar a generar hasta el 45% de la energía que consume el país. Entonces, de suma importancia las 3 centrales y, por supuesto, la obra de Mazar. Pero otra que también es de mucha importancia y que se terminó en el 2013 porque se incrementó la capacidad de almacenamiento de Daule Peripa, al tiempo que se incrementó la cantidad de energía que produce Daule Peripa con Baba. Se terminó en el año 2013, ¿no? Ahora, se puede ver en el gráfico que la cantidad de energía que se puede almacenar en Daule Peripa también es muy grande, que es la que está en gris allí. Pero Daule Peripa tiene una peculiaridad y es que es impresionante. Yo he estado allí, el río Daule, antes que llegue la corriente del Niño, puede ser los últimos días de diciembre, qué sé yo, puede tener unos 20 metros cúbicos sobre segundo, pero de súbito, sea en torno del 25 de diciembre, o sea, los primeros días de enero, por Daule Peripa puede pasar hasta 1.400, 1.500 metros cúbicos sobre segundo. Y eso es lo que nos ayuda a salir de una situación de apuro cuando en la cuenca amazónica tenemos problemas de falta de energía. O sea, la presencia de Daule Peripa, especialmente en los primeros 4 meses del año, es fundamental, ¿no? Por eso es que se ve ahí en el gráfico, inclusive que en gris se puede ver que hasta fin de año prácticamente no queda nada de energía en Daule Peripa, porque se espera que a fin de año o los primeros días de enero llueva y entonces vuelve a crecer nuevamente y vuelve a tener la capacidad máxima de generación de energía, ¿no? Quiero hacer aquí una precisión para las personas que nos siguen por la señal de Radio Sonorama. Es un gráfico, por favor me dejan el gráfico en pantalla, voy a tratar de explicarlo. Muestra la cantidad de agua disponible para poder generar hidroelectricidad. Y ustedes me dirán, sí, pero ahí casi no se ve a Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair no es una hidroeléctrica con una gran represa, es una hidroeléctrica de paso. Es decir, toma el agua. Bueno, sí se hizo, y esto es otra cosa, Miguel, que vale la pena comentarlo, porque se dice es que no genera los 1.500 megavatios todo el día. Pero ¿y quién consume los 1.500 megavatios todo el día? La energía no es que se pueda almacenar en una pilita o en los celulares del bolsillo. Estamos hablando de gran cantidad de energía para el país. La energía se produce cuando hay quien la consuma, porque no hay dónde almacenarla precisamente. La forma de almacenarla es a través de represas que tienen recurso hídrico. Eso es energía potencial que se convierte en energía cinética. Disculpe que me vuelvo muy técnico, ya va a parecer esto Sabatina cuando estaba explicando estos temas, recuerdo en los enlaces ciudadanos de los días sábados. Coca-Cola Sinclair tiene un pequeño embalse para descargar la mayor cantidad de potencia posible cuando hay horarios de consumo máximo. Es decir, así fue diseñada, por Dios, hay que decirle la verdad a la gente. Creo que ¿cuánto ahorra al país Coca-Cola Sinclair, Miguel? Serán unos 500, 600 millones al año, entre sustitución de combustible, energía barata y un largo etcétera. Puede estar por ese valor. Bueno, yo, según mis cálculos, ahorrado en sus más de 7 años, más de 1.300 millones de dólares. Te puedes imaginar. En cuestión de combustibles, ¿no? Eso es ahorro.
O sea, eso es un beneficio. Pero es en cuanto a la liquidez. producción, En cuanto a la producción de energía, Coca-Cola Sinclair está entre 46.000 y 47.000 gigavatios hora que ha producido ya en sus más de 7 años, y eso, según mi consideración, representa más de 2.000 millones de dólares de producción energética. Es decir, que entre producción más beneficios de ahorro de combustibles habría rebasado ya los 3.000 millones de dólares, cuando que la central se sostiene que costó en el orden de 2.660 millones de dólares, ¿no? Miguel, Hay pero algunas... te imaginas lo que tú acabas de señalar en este momento? Es de crucial importancia, queridos oyentes. Lo voy a poner en términos macroeconómicos. Utilizamos agua, no se utiliza, no se consume, se desvía, pasa por unas turbinas y se devuelve al lecho del río más adelante. Electricidad, y por lo tanto dejamos de consumir carburantes, es decir, diésel, fuel oil o gas natural, que además son contaminantes con el medio ambiente, en distinto nivel cada uno, pero tenemos otra fuente de generar electricidad. ¿Eso qué significa? Que esos dólares que yo voy a dejar de utilizar para comprar diésel, que además hay que importarlo, es dinero que se queda en la economía ecuatoriana. Estos proyectos fueron conceptualizados como fundamentales para sostener y fortalecer la dolarización, porque es dinero que se quedó aquí en el Ecuador. Estamos hablando en las cifras que tú indicas, Miguel, de más de 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. De eso estamos hablando. Es decir, esos proyectos hidroeléctricos son como máquinas de imprimir dólares en un país donde no se puede imprimir moneda porque no tenemos moneda propia. Así se fortaleció la dolarización. Se la blinda para que sea permanente por siempre. Y eso hay que decirlo con mucha claridad. Miguel, no hay alternativas. La dolarización es eterna para aquí, para los ecuatorianos. Y hay que fortalecerla con acciones estratégicas como la que tú acabas de describir, Miguel. 3 puntos del Producto Interno Bruto. La hidroeléctrica está ya repagada y todavía están viendo que la fisura, en vez de arreglarlo, si algo tiene un problema, Miguel, se lo arregla. Si te ha generado más de 3.000 millones de dólares de ahorro, hay que arreglarlo, hay que ser responsables, no hay que hacer discurso barato con esto de los proyectos. Si usted construye una casa o un puente y tiene un problema de una fisura, la arregla, pues, Miguel. No es que bota la casa a la basura. Es un tema elemental de sentido de lógica para todos los ecuatorianos, pero no está de más recalcarlo. La verdad es que no sabía, no tenía esos... Esta vez que me mandes para ver esas cifras, Miguel, la verdad es que... me da fortaleza saber que el trabajo valió la pena. Es que Coca-Cola Sinclair, a mí es un tema que a mí me encanta, porque sobre Coca-Cola Sinclair se han dicho muchas mentiras. Se dice que no sirve para nada, que es una carcacha, que no sirve para nada. Una vez yo me encontré con una compañera de Inesel y me dice, ¿cómo? Dice, tú fuiste nuestro dirigente en Inesel y ahora te has vuelto correísta y estás defendiendo esa central Coca-Cola Sinclair que no sirve para nada. Y entonces yo le digo a mi amiga, bueno, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Perdón, Miguel, te interrumpo. Omití decir que además Miguel Calorrano fue un gran dirigente sindical en el sector eléctrico ecuatoriano. A todo su palmarés académico y profesional, un gran líder sindical y también diplomático. Perdóname, Miguel, continúa. Gracias, Jorge. O sea, entonces yo le digo, bueno, hagamos una cosa sencilla, tú conoces el SENACE. Entonces ella me dice, claro, nosotros hicimos el SENACE porque el SENACE efectivamente apareció por 1978, un poco antes de que aparezca el sistema de generación y transmisión PISA-YAMBO, que fue un poco el germen del Sistema Nacional Interconectado, ¿no? Entonces aparece el SENACE como el centro de control de energía. Claro que sí. Ya. Entonces, ahora es muy fácil conectarse al SENACE y puede hacerlo cualquier ciudadano. Aplica www.senace.gov.se y le salta inmediatamente el sitio del SENACE, que es lo que yo hice con mi amiga. Entonces, entra en el SENACE y ahí vamos a tener la operación actual. Por ejemplo, en este mismo momento, el SENACE puede estar, Coca-Cola Sinclair puede estar generando el 40% de la energía. Es verdad que en el año, actualmente en este año, ha producido más o menos el 26% de toda la energía eléctrica que consume el país. De todo lo que consumimos todos los ecuatorianos, imagínate. Claro, o sea,
alguna vez, a mí me parece una gravísima irresponsabilidad esto de no hacer de no cumplir con las necesidades que tiene Coca-Cola Sinclair, tanto en lo que tiene que ver con la erosión regresiva, como en la cuestión de las fisuras, como en la cuestión de los sedimentos que se están acumulando en el codo Sinclair. Entonces, digo gravísimo porque, sinceramente, o sea, y lo digo de corazón, yo no quisiera para mi país que suceda una cosa tan grave como que Coca-Cola Sinclair salga fuera de operación. Eso sería una debacle por- nacional, Miguel, una exacto, debacle nacional. yo he La gente hablado no lo tiene que idea. yo he hablado lo que significaron los apagones en el 2010 que implicaron 11% de déficit. Imaginemos que ahora tendríamos 26% de déficit porque sale Coca-Cola Sinclair, entonces sería gravísimo. Sería Miguel, de si hay extrema fisuras, gravedad para el país. arréglela. Si Por hay un supuesto, problema de sedimento, yo aparte, recuerdo que el desarenador era el más grande del mundo, hasta esa fecha. aparte de que, No sé ahora. aparte de que para arreglar las fisuras está la garantía, y con la garantía que el arreglo de las supuesto. fisuras, inclusive, han habido empresas que To- ya han propuesto soluciones y cuesta menos que la garantía que se tiene. Eso significa que al país no le costaría absolutamente nada. Y otra Es la cosa, Jorge, decisión, discúlpame, nada más. otra cosa que no se ha informado a la ciudadanía y que es asimismo grave, es que la erosión regresiva empezó en febrero del 2000. Tenemos nosotros ya más de 42 meses de la erosión regresiva y hasta el día de hoy no han sido capaces de construir unas obras de defensa que no necesitan más de 18 meses para construirse. Y otra cosa que no le dicen al país es que desde julio del 2021, desde el 19 de julio del 2021, la erosión regresiva se detuvo allí muy cerca donde se encuentran el río Malo con el río Coca, es decir, cerca de un poco menos de 8 kilómetros antes de las obras de ingreso a la central Coca-Cola Sinclair. Afortunadamente, la erosión regresiva se detuvo allí, pero eso no debe sino obligarnos a terminar de construir las obras de defensa. Hay que hacer las obras de contención, obras de defensa. Así Caramba, es. tienes un problema, tanto tiempo, resuélvelo. Si hay una fisura, que son microfisuras, se resuelven. Las cubre la garantía. No pueden arriesgar a Coca-Cola Sinclair, por el amor de Cristo. No se puede manejar al deportivismo una central hidroeléctrica de esa magnitud. Sería una debacle nacional que la obra se vea afectada. Más allá de que ya fue pagada, que fue una obra estratégica, represada además, Miguel, de tus tiempos en el INESEL. Yo por eso que tienes tu corazoncito ahí en la obra. Recuerda que encontramos los estudios botados en algún lugar de alguna institución pública, en cajas. Así encontramos. Así es. Así es, a mí me cupo la suerte de entre el año de 1985 y 1992 participar en los estudios de Coca-Cola Sinclair. Lo hice yo en calidad de lo que nosotros nos decíamos ahí, y yo era un ingeniero yamingo, ¿no? Claro. Entonces, como ingeniero yamingo... Ingeniero pasante, me decían cuando yo empecé a trabajar en un laboratorio de telecomunicaciones. Entonces, mi misión allí, mi granito de arena fue instalar todo el sistema de sensibilidad y de transmisión de datos de la sismología de toda la zona del Coca-Cola Sinclair. Y lo instalamos con un sistema muy especial y con paneles solares que colocamos en más o menos 4 estaciones. Esa fue mi aportación en Coca-Cola Sinclair, que yo trabajé en esos años de los estudios, ¿no? Y a mí me tocó la suerte de estar en marzo de 1987, cuando hubo pues el terremoto ahí cerca del Reventador, en el que pues desafortunadamente, yo debo decir aquí, porque yo soy testigo de aquello, murieron una treintena de científicos, ojo, científicos italianos que trabajaban en los estudios de Coca-Cola Sinclair, conjunto también. O sea, recuerdo una la noticia. La central también es un homenaje para ellos. Miguel, así es. Me quedé con muchos temas, la verdad es que
creí que no iba a avanzar a hacer un programa de 1 hora. No queremos analizar en profundidad esto del fideicomiso eléctrico. Ahí lo dejo ya para los oyentes. Quieren privatizar todos los flujos que son facturados por las empresas eléctricas de distribución. ¿De cuánto estamos hablando en dinero, Miguel? Cerca de 2.000 millones. 2.000 millones de dólares, 2% del Producto Interno Bruto. ¿Para qué, dirá el oyente? Para pagar proyectos de generación privada como los famosos paneles fotovoltaicos que quieren poner en el terreno de la refinería del Pacífico. Quiero tomarme unos minutos y abusar de los oyentes. Tengo todavía unos 4 minutos de programa. Primero agradecerles. Miguel, todavía quedo contigo. Yo estoy haciendo tengo un desafío personal de volver a colocar sobre el tapete estos temas de profundidad que se han evaluado. A veces es muy difícil, lejos de las pasiones políticas que me embargan y no lo voy a desconocer. Justo el día de hoy, cuando se hace público que hay un pedido de formulación de cargos en mi contra en un juzgado de la Corte Nacional a los hermanos manavitas que me escuchan, un abrazo para todos ustedes, porque el Comité de Reconstrucción que yo presidía por decreto presidencial, luego del terremoto de Manabí, recordando que la ley fue de reconstrucción y reactivación productiva, y se priorizaron obras que además no fueron contratadas por el Comité de Reconstrucción, no hubo asignación de fondos por el Comité de Reconstrucción, porque el comité estaba conformado, presidido por el vicepresidente Jorge Glass, era parte del secretario técnico, y ahí estaba la prefectura, el municipio de Portoviejo, un representante del sector empresarial, el señor Ricardo Herrera. Sin embargo, la vinculación solamente es en contra de Jorge Glass, Carlos Bernal y Pablo Ortiz. Es decir, hay que caerle a los que fueron parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. El comité no asignó fondos, no contrató, por lo tanto, no puede haber habido un peculado, que es lo que se acusa, de que eran obras para reconstrucción. La ley, aclaro, véanla en las redes sociales, en el internet, de la ley es reconstrucción y reactivación productiva. Si hacer el Parque de Las Vegas, del que disfrutan todos los días los portovejenses, y ampliar 2 vías, no es reactivación productiva, pues yo creo que estamos ya en un estado social cercano a la locura o a la demencia. Yo fui parte de un proceso de reconstrucción que fue muy doloroso para los ecuatorianos y para los manavitas y los esmeraldeños, más aún todavía. Y aún así, en estas condiciones, yo acepto este desafío de llevar a ustedes un programa todos los días para debatir estos temas, que son de profundidad y que tienen que estar sobre el tapete de todos los ecuatorianos. Miguel, quiero pedirte un comentario. Vamos a vernos muy próximamente en una futura entrevista. ¿Qué piensas del partido que va a haber con Argentina? Deme su pronóstico, Miguel. Perdón. Quiero que me digas algo. Te voy a dar 3 palabras. El riesgo de apagones es bajo, medio o alto en esos 3 rangos. ¿Cómo lo calificas tú? Yo lo veo como alto. Tu criterio como profesional en el área eléctrica. Es medio tendiendo alto. Sí, es medio tendiendo alto. Es bastante grave y sobre todo... Lo que pasa es que una crisis así no se puede preparar en días. Hay que trabajar todo el año. O sea, hay que, por ejemplo, en el almacén de energía que hemos mostrado, se tiene que aplicar una estrategia de durante todo el año tener absolutamente llenos todos esos almacenes de energía, de tal suerte que venga octubre y en octubre podamos descargar toda la energía que el país necesite, ¿no es cierto? Asimismo, se tiene que hacer un plan de mantenimiento anual de todas las centrales termoeléctricas, tenerles absolutamente listas como Miguel, para que puedan Miguel, y para puntualizar, no hay forma de almacenar energía en baterías gigantes, que deberían ser como el deporte del Empire State. El costo de transmisión de energía no cuesta 5 centavos, por el amor de Dios, un poquito de información. Cuesta 0,7 centavos. Sí, 0,7, por debajo de 0,8 centavos, lo recuerdo con claridad, todavía la tengo la memoria ahí. Aparte de que eso siempre ha sido así. Siempre ha sido así. No hablamos de las pérdidas de energía que se han disparado mortalmente para el sector eléctrico. Miguel, tu pronóstico para el partido de fútbol, si no me matan en la producción. Bueno, yo soy un hincha muy acérrimo de Ecuador
Yo defiendo sobremanera el fútbol ecuatoriano, que ha crecido muchísimo. Creo que nuestros deportistas, nuestros futbolistas son grandes futbolistas. Mi deseo es que gane el país, y es posible. Que gane la selección. Vamos a ver, ¿no? Y que gane Melec, por favor. Bueno, ¿Qué eso has sí es otra hecho, cosa. Pilegui? ¿Qué has hecho? Bueno, Eso sí es con un poco otra de cosa, alegría. porque yo soy hincha del Deportivo Quito, ¿eh? Pronóstico. Me dicen que hay balones. Esto sí que alguien ha dejado balones para que regalemos. Pronóstico por las redes sociales de Glass en línea. Miguel Calorrano, ex ministro de Electricidad, PhD, sindicalista, diplomático y un querido amigo. Miguel, gracias por estar aquí. Jorge. ¿Cuántos balones hay, por favor? Un saludo a todos. 10 balones y son pepas. Los que acierten el pronóstico sorteamos 10 balones de fútbol. No sé de dónde salieron. Espero que este programa ha sido de interés. Quizás empezó con un poco de poco ritmo. Retomo esta actividad 16 años después de la vida pública y haber estado en Canadá. Soy Jorge Glass. Programa por Radio Sonorama Glass en línea. Será hasta el día de mañana. Muchas gracias a todos. Juntos podemos trabajar para un Ecuador mejor y más próspero. Te esperamos en Glass en línea. Hasta la próxima.